Bienvenidos amigos y amigas del Empaquetado Televisión, en nuestra tarea de llevarles a ustedes aquellos asuntos de verdadera importancia, pues para Canarias, para las islas, para los canarios y las canarias. Estamos aquí hoy y nos vamos a desplazar al municipio de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a hablar de política municipal y política con mayúsculas. Para ello tenemos con nosotros a la concejal de Ciudadanos, Evelyn Alonso. Buenas noches. Muy buenas noches, José Ramón. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, encantada. Y a mi derecha, territorial, tengo a Ramón Trujillo, coordinador nacional de Izquierda Unida Canaria y también concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, está muy bien esa matización de la derecha geográfica. Sí, la derecha territorial al menos, ¿no? Porque de derecha nada. Nosotros vamos a hablar hoy de muchos asuntos dentro del término municipal de Santa Cruz, sin quitar oportunidad a que se pueda hablar de algún otro tema del extrarradio. En principio vamos a hablar lo que está en vanguardia, son los asuntos sociales en la capital tinerfeña. Los medios de comunicación nos abordan constantemente con una problemática importante en asuntos sociales. Y el ayuntamiento pues parece que sigue en esa tarea propagandística de tratar de dar datos oficiales y oficiosos que no se corresponden con la realidad del municipio de Santa Cruz. Nuestra primera pregunta va a ser para Evelyn, como no podía ser de otra manera. Evelyn, ¿cómo consideras tú que están funcionando los asuntos sociales en la capital tinerfeña, Limas, etcétera, etcétera? A ver, nosotros consideramos que los técnicos, el personal de Lima funciona con lo que tiene. Lo que no podemos permitir es la gestión que está teniendo Óscar García como gestor de asuntos sociales, porque cada vez que nosotros hablamos de asuntos sociales, Óscar siempre nos responde con estadísticas. Se ejecuta el 100%, se ejecuta el 98%, pero eso realmente no ayuda al vecino de Santa Cruz. Explícame tú cómo ha solucionado Óscar, por ejemplo, las listas de esperas de las UTS. El otro día nos escribía un usuario pidiendo que por favor necesitaban un informe urgente para su madre, para una inserción en una residencia de mayores, y decían que no tenían agenda hasta un mes y medio. Entonces se da bombo y platillo que han sumado 5 millones más al presupuesto de asuntos sociales, pero realmente no se está abordando el problema de base. Las políticas propagandísticas a través de los medios de comunicación generan mucho daño en la sociedad porque genera lo que se llama apatía social. Es decir, la gente cuando ve un titular que dice que, bueno, que se ha invertido tantos millones en asuntos sociales, parece que se queda como diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Cuándo me llega? Cuando llega. ¿Cuándo me llega a mí? Yo soy usuario de asuntos sociales, por desgracia, porque nosotros siempre apostamos que los usuarios de asuntos sociales sea algo puntual, porque todos estamos ahí para poder, por tener que pasar una mala racha, nos puede pasar a cualquiera. Entonces, nosotros sí queremos dar a entender que asuntos sociales es un tema puntual de ayuda para que la persona siga adelante y no se desanime en ese mal bache que están pasando. Pero claro, si estamos abordando problemas de base, ahora se han puesto a un platillo que entran 7 trabajadoras sociales, pero es que la lista de espera sigue. O sea, tú no puedes dar en bombo y platillo unas estadísticas porque el papel lo aguanta todo, un usuario no. Entonces quería dar esa pequeña opinión porque es triste lo que está pasando en Santa Cruz. Desde luego que es triste. Ramón, bien, vamos a ver, en los asuntos sociales, como bien comenta Evelyn, es un tema importantísimo, pues porque entendemos que son las personas las que hacen de una capital, de una ciudad, de un municipio, de un territorio. Cuando a las personas se las trata como se las está tratando, es decir, en ese limbo entre la manipulación mediática y la realidad, porque nosotros lo comprobamos todos los días, ver esas colas en las ONGs, en las asociaciones vecinales, en las parroquias, eso contrasta con la información oficial que nos da el ayuntamiento a través de sus oficinas de desarrollo, la oficina de desarrollo, la sociedad de desarrollo, o la Cámara de Comercio de Tenerife. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Ramón? Bueno, yo creo que hay muchos datos que son aparentemente contradictorios, pero en la práctica no. Es decir, en Santa Cruz, decía el otro día el concejal de Asuntos Sociales, que hay más de 50.000 personas que asisten o que recurren a los servicios sociales. Estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de la población, más de 11.000 personas que reciben habitualmente ayuda alimentaria. Entonces estamos hablando de una bolsa de pobreza, de privaciones, a raíz de la gestión de la crisis, muy importante en el caso de Santa Cruz. Ese es el dato fundamental. También es cierto, cuando el gobierno de Santa Cruz dice que han incrementado el gasto social, es cierto que lo han incrementado. El gasto de Limas crece para 2018, en principio, un 30%. El gasto social crece menos, porque el gasto social no solamente es eso, el gasto social crece un 10%. Pero bueno, el gasto de Limas crece de una manera importante
Yo creo que esto también tenemos que resaltarlo las fuerzas de la oposición, porque quienes estamos permanentemente machacando las insuficiencias en política social, pues también estamos provocando que un grupo de gobierno que si no estuviéramos ahí en la oposición no incrementaría el gasto social como lo está haciendo, pues lo incrementa. Entonces yo también creo que es importante transmitir el mensaje de que al haber una oposición exigente en esta materia, se ven obligados a mejorar los recursos y a incrementar los recursos para atender la situación de pobreza que tiene Santa Cruz. Ahora Santa Cruz se va a gastar en 2018 el 9,2% de su presupuesto en gasto social. La Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales plantea que un municipio debe gastarse el 10% de su presupuesto en servicios sociales. 9,2% debiera de gastarse un 10%, pero claro, plantea eso para la situación normal en el Estado. Santa Cruz tiene un 50% de paro más que la media del Estado, un 50% de personas desempleadas más, y tiene más de un 50% de personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión que la media del Estado. Por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado, por ejemplo, en el pleno del presupuesto ha sido, bueno, si tenemos un 50% más de problemática social y de desempleo, vamos a destinar un 50% más de recursos para estar en la media del Estado. Y decíamos, bueno, entonces no hay que llegar al 10%, hay que llegar al 15% para estar en ese mínimo que plantea la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, ¿no? Claro, porque digamos que la realidad impone el cambiar los datos, eso es evidente, ¿no? Es decir, los presupuestos se tienen que adaptar a la realidad y no al revés. Entonces en Santa Cruz parece que con el tema de que el ayuntamiento dice que se está gastando más dinero en asuntos sociales, está generando más empleo, etcétera, etcétera, pues parece que quiere dejar la balanza compensada cuando estamos viendo que la realidad no es esa. Es decir, porque no es cierto que en Santa Cruz haya desaparecido la pobreza, no es cierto que en Santa Cruz se esté generando mucho más empleo, porque se puede generar puestos de trabajo y no empleo a título genérico, a título estacional. El trabajo es una cosa, el empleo es otra. Y ahí es donde parece que hay una cierta descompensación y se mantiene en el tiempo en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Sí, el dato es que tenemos un problema excepcional y tendríamos que abordar un gasto excepcional para abordar un problema excepcional. Es tan simple como eso. Entonces, el grupo de gobierno lleva razón cuando dice que incrementan el gasto, eso es cierto, pero es que el problema es que la situación es tan grave que el gasto habría que incrementarlo muchísimo más. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí está la diferencia. Luego es verdad que en materia de cuando hablan de empleo, bueno, la propaganda enrolla las cosas. Es decir, aquí están hablando siempre de que se crean 9.000, 10.000 puestos de trabajo, o 9.000, 10.000 empleos en Santa Cruz, bueno, 9.000, 10.000 contratos al mes. Efectivamente. 9.000, 10.000 contratos, y entonces da la impresión de que hay un crecimiento. Bueno, es curioso porque entre enero y agosto en realidad perdimos afiliados a la seguridad social. Luego es cierto que en septiembre los hemos recuperado. En septiembre en Santa Cruz, en realidad, comparando con el septiembre del año anterior, el número de afiliados a la Seguridad Social había aumentado un 4%, aunque la media en la comunidad autónoma fue un 5%, es decir, Santa Cruz, que está todos los meses hablando de los contratos que se firman y de la pujanza económica con la que la ciudad se está recuperando, pues resulta que está generando menos empleo, a pesar de ser capital, que la media autonómica, con lo cual, en fin, todos los cohetes que se están tirando sobre la efectividad de las políticas municipales con sus limitaciones en esa materia, pues son eso, cohetes en gran medida, ¿no? Y yo también creo que hay un aspecto que no comparto un poco de lo que decía Evelyn. Vamos a ver, en una situación de pobreza como la que tenemos ahora, obviamente hay que lanzar los recursos pues, a la gente que lo está pasando peor, no puede ser de otra manera. Pero yo creo que la política social también tiene que contemplar un horizonte de generación de derechos para toda la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, las escuelas de 0 a 3 años debieran de ser un derecho universal, más allá de atender a las personas que ahora no tienen recursos, que esa es la prioridad. O, por ejemplo, un tema que nos preocupa muchísimo, la vivienda. Santa Cruz tiene 2.200 demandantes de vivienda en alquiler social ahora, 2.200. Y la última vez que dieron datos de esta cuestión, 3 de cada 4 ganan menos de 600 euros al mes. Es decir, la vivienda en alquiler social es una necesidad urgentísima. Pero es que nosotros tenemos 7 viviendas por cada 1.000 habitantes en alquiler social, 7 viviendas por cada 1.000 habitantes. La media en países como Gran Bretaña son 80 viviendas por cada 1.000 habitantes, como en Francia son más, etc. Entonces son países que son algo más ricos que nosotros, pero no 10 veces más ricos para tener 10 veces más viviendas por 1.000 habitantes. Y ahí es donde se demuestra la insensibilidad social acumulada de años y años, porque si tuviéramos un parque de vivienda en alquiler social como el que es normal en Europa, no estoy hablando de ninguna utopía, ni de nada irrealizable, ni de algo que no se haya hecho, si tuviéramos lo que es normal en otros países, los problemas de acceso a la vivienda, de gente que se está viendo tirada a la calle, de gente
no los tendríamos en Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz ni en el archipiélago si tuviéramos eso, ¿no? Entonces, esto es una cuestión curiosa. Tenemos más viviendas por 1000 habitantes que cualquier país europeo y, sin embargo, en alquiler social tenemos menos que cualquiera, porque aquí lo que hemos permitido durante la crisis, lo que crecieron son los propietarios de más de 50 inmuebles en Canarias, ¿no? Crecieron los que tenían mucho, que se enriquecieron más, y los que estaban con su techo para llegar a fin de mes, pues muchos se han visto en la calle y se han visto expulsados. Y ese es el producto de una política equivocada, de largo recorrido que viene de atrás y que hay que cambiarla, que probablemente no se puede cambiar de hoy para mañana, pero sí que habría que hacer inversiones anuales para cambiar esto. Y eso es lo que o no entienden o no quieren entender los gobernantes de Santa Cruz y también de otras instancias. Y parece que juegan con los ratios, es decir, porque los ratios no los entiende todo el mundo. Habría que explicarle a la gente qué es un ratio cuando se aplican una serie de personal pues para atender, o una serie de presupuestos que tienen que cumplir ciertas condiciones, atender a la gente que está, al número de personas que están desatendidas, que tienen esas necesidades de vivienda, de trabajo, etcétera, etcétera. Evelyn, ¿cómo ve Ciudadanos, o qué propuestas, mejor dicho, ha dado Ciudadanos últimamente pues para tratar de modificar esta situación que entendemos que es bastante injusta en la capital tinerfeña? Porque hay mucha gente que todavía que no tiene nada y sin embargo hay otros que siguen aumentando su nivel adquisitivo de una manera, son menos, evidentemente, pero el número de parados, como ha dicho Ramón, es excesivo, es mucho. Nosotros desde el grupo municipal, de hecho hemos tenido el apoyo del grupo de la oposición, pues digo, la verdad que lo que dice Ramón es cierto, somos una oposición bastante fuerte y lo que hacemos es trasladarle al grupo de gobierno que se ponga las pilas, porque es que da igual la propaganda exagerada que se da con los presupuestos que han tenido para el 2018 cuando no lo saben ejecutar. Nosotros hemos trabajado desde la política de empleo con la sociedad de desarrollo, hemos visto que los planes de empleo que se dan en el ayuntamiento no sirven porque las personas quieren trabajar. Entonces, si tú le prometes a una persona un empleo de 6 meses, es a vista a esa persona el verse reforzada en su formación y con vista a reinsertarse, no un empleo de 6 meses y después vuelves al paro. Entonces, nosotros siempre hemos pedido al grupo de gobierno que los planes de empleo que no se generalicen desde el Estado hacia abajo, sino que se personalice según el perfil que tenemos en Santa Cruz, porque es que no sirve de nada que tengamos un perfil X en Santa Cruz y que venga una política nacional. Señores, trabajen. Hagan un estudio social en Santa Cruz y vean qué tipo de parados de larga duración tenemos, porque es muy triste que una persona, que digo que nos puede pasar a cualquiera, José Ramón, o sea, en el paro de larga duración, tengo 45 años, tengo 50 años, que bueno, yo vengo de la construcción, vengo de otro sector, que a lo mejor en ese momento hubo un boom, y es que ahora no encuentro empleo. Pues vamos a darle formación a esa gente, eso primero en empleo, o sea, nosotros queremos reforzar a las políticas de empleo porque vemos que no están funcionando para nada, y de hecho te lo dicen los propios usuarios de empleo. En cuanto a política de vivienda, es verdad que tenemos una política de vivienda triste en Santa Cruz. Nosotros hemos pedido auditoría a vivienda, a la concejal de vivienda, para que nos explique qué plan municipal y qué viviendas municipales tenemos a disposición. Ahora han lanzado un bombo y platillo que van a construir viviendas municipales. Y lo curioso es que no han dicho cuántas viviendas municipales, porque claro, si me dice que vas a construir 10 viviendas municipales para asuntos sociales, es que no estás haciendo absolutamente nada, pero qué bien queda decir, vamos a construir viviendas municipales después de X años que no se ha hecho nada. Entonces todo es una propaganda de vamos a hacer esto. Yo siempre he dicho, digo, bueno, pues vamos a esperar el 2018, porque parece que después de todo este bombo y platillo no vamos a tener tertulia, José Ramón, porque todo va a funcionar magníficamente. Maravillosamente, ¿no? Sí. Santa Cruz se puede convertir, por arte y gracia de los gobernantes que tenemos actualmente, de Coalición Canaria y del Partido Popular, en una especie de mini Hollywood o Las Vegas, como podía ser Madrid en su tiempo, ¿no? Bien, ahora no sé si los compañeros de realización tienen una imagen ahí preparada. Nosotros quisiéramos mostrárselas a ustedes, a ver si aparece la imagen en alguna parte. Esa imagen corresponde a una hoja completa de un periódico de tirada regional aquí en Tenerife, que es muy importante. O sea, no vamos a hacer propaganda del medio, pero ha aparecido el domingo a la vista de todo el mundo, en el cual aparece el logotipo del Cabildo de Tenerife, aparece una declaración institucional sobre un tema que ni siquiera tiene que ver con Canarias, como es el tema Cataluña, y la propaganda de tres partidos políticos, tres partidos políticos que uno de ellos ni siquiera gobierna. ¿Esto cómo se paga? Porque esto se paga de alguna manera y tiene que pagarse, no sabemos si con dinero público o estos tres partidos políticos lo habrán pagado por su cuenta, pero eso ha aparecido en los medios de comunicación. Ramón, ¿cómo entiendes tú esto de una manera general? Porque esto, si nos cuesta a los canarios dinero, parece que estamos haciendo
estos partidos hacen propaganda política de ellos mismos, ¿no? Pues yo hice la misma observación que tú. Cuando vi esta página en el periódico, me llamó la atención porque era una página pagada por el Cabildo, evidentemente, y firmada por 3 partidos del Cabildo, que ni siquiera son todos. Y evidentemente es hacer propaganda con dinero público e institucional y promocionar 3 partidos. Y además, a ver, que no nos hemos quedado un guindo ayer, están cogiendo el tema de Cataluña, que efectivamente no es un tema para el que el Cabildo pague una página en el periódico, pero lo están tomando en un momento en el que ese posicionamiento da votos. Es decir, están utilizando recursos institucionales para promocionar 3 partidos con un planteamiento que hoy da votos. Si lo quieren hacer me parece muy bien, pero que lo paguen con recursos de cada partido. Pero eso es una forma de corrupción legalizada, es decir, dedicar dinero público a la promoción de 3 partidos, pronunciándose sobre una materia que no tiene nada que ver con el ámbito de competencia de esa institución. Si los partidos quieren pronunciarse, muy bien, y quieren pagar un anuncio, muy bien, pero lo paguen. Es que eso es lo que nosotros como ciudadanos entendemos o vemos o nos llevamos la mano a la cabeza cuando vemos este tipo de manifestaciones en los medios de comunicación que no corresponden a una lógica y ni siquiera a una ética. Porque Hombre, es que estamos acostumbrados, Ramón, a un tipo de política de hace muchos años, de partidos de hace muchos años. Entonces, ahora es cuando los partidos nuevos tenemos que quejarnos y tenemos que decir que esto no es posible. Como dice Ramón, que lo paguen sus partidos. Oye, cada uno tiene su asignación y que haga la publicidad de su partido como quieran, pero encima, hablando de un problema nacional como es Cataluña, que no abarca al Cabildo de Tenerife, que estamos habiendo un derroche de dinero público que no podemos permitirlo. Yo concretamente la página no la he visto personalmente, me la he visto por medio de redes sociales, y la verdad que lo más ético hubiese sido que aparecieran todos los partidos políticos, porque es un medio público. Como mínimo, ¿no? Como mínimo, porque todos tienen derecho a pronunciarse, o es que en ese medio solo se puede pronunciar estos 3 partidos. Efectivamente, eso es lo que más nos ha llamado la atención de esa imagen, ¿no? Además, no es una imagen que hayamos visto nosotros solos, lo ha visto todo el mundo porque aparece en un medio que es muy visto en Tenerife y en Canarias también. Bueno, vamos a cambiar de tema, si les parece a ustedes, vamos a seguir hablando de Santa Cruz, porque entendemos que la política en Santa Cruz se puede extender a toda la isla de Tenerife, porque en todos los municipios, de una manera u otra, es una especie de réplica de lo que ocurre, ¿no? Sí. Gobiernan prácticamente los mismos y la oposición, pues prácticamente es la misma. En Santa Cruz está ocurriendo ahora mismo una coyuntura importante económica, que es el tema del taxi. Ha habido unas propuestas por parte de una cierta cooperativa o cooperativas, grupos dentro del taxi, que pretenden eliminar lo que se llama el asalariado del taxi. ¿Cómo ven ustedes que se quiera eliminar una parte importante de gente que se gana su sueldito de esa manera en la capital tinerfeña, asalariado del taxi? Hombre, las reuniones que yo he mantenido con el sector del taxi no es que quieran eliminar a los asalariados, lo que quieren es regularizar las horas que tiene un asalariado en el taxi. Vale, perfecto. La verdad es que no tenía entendido, si lo quieren eliminar es algo nuevo que no tenía, pero sí quería, es verdad que al regularizar eso se puede poner unos daños colaterales de que algunos asalariados pues, pueden dejar de trabajar. Es un tema muy delicado porque parece que el sector del taxi a veces está al borde de la ley, ¿no? O sea, yo no me puedo creer que ni ningún partido ni ningún ciudadano pueda decir, oye, ¿tú trabajas en una tienda de 18 horas? Bienvenido sea, ¿no? O sea, sí. Es que a mí lo que me parece surrealista es que esto haya estado sucediendo durante tantos años y que esto no haya tenido ningún tipo de control. Es verdad que el asalariado, pues el sector del taxi, te digo, es un sector que ha estado totalmente abandonado por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es verdad que ahora hay una unión en el taxi que antes no había. Ahora mismo pues está Elite Taxi, que se puede decir que es el representante del 60% del sector junto con otras asociaciones. Y es verdad que bueno, se ha planteado este problema, se ha planteado en la inspección de trabajo, y es verdad que es un problema grave. Primero, porque no se puede explotar a un trabajador. Trabaja en el taxi, trabaja en una tiendita, trabaja en una multinacional, porque somos los primeros que ponemos el grito en el cielo, decir cómo esta persona está trabajando 18 horas. Señor, ¿usted trabaja el taxi? Sí. Pues si usted no puede tener 2 asalariados, tenga uno, pero téngalo de forma digna, con sus vacaciones, sus días libres y su relación familiar. O sea, lo que no podemos hacer es, no, mira, es que para que a mí me dé, porque al fin y al cabo el patrón del taxi se lleva una parte. No estamos hablando de una ONG, que te estoy diciendo, te doy mi taxi, yo no me llevo nada y ustedes trabajen lo que puedan, no, estamos hablando de una partición de ganancia. Entonces, si tú ves que 2 no te dan,
pues hablo con uno o se plantea otro tema de trabajo, pero por supuesto estamos en contra de que los asalariados se les explote de esa manera. Tienen que tener su trabajo digno y su conciliación familiar. Es que yo te lo digo porque mi padre ha sido taxista durante 27 años en Santa Cruz de Tenerife y mi padre nunca se planteó tener un asalariado porque no daba. No da Dice, Evelyn, a mí se me cae la cara de vergüenza de una persona trabajando y que diga, pues mira, si no me das tanto, pues trabaja más horas. No, aparte que eso es un peligro para la seguridad vial. Entonces, es el planteamiento que yo he oído, que es la regularización de los asalariados en el taxi. Vale, bien, nosotros es que nos había llegado pues esa información de que, bueno, determinadas posturas dentro del sector del taxi podrían eliminar una buena parte de lo que son el trabajador asalariado del taxi. No, para nada. De hecho, yo las reuniones que he mantenido con el sector del taxi, lo que me han transmitido es que hay que regularizar el asalariado porque es un trabajador más que tiene que hacer sus 8 horas de trabajo, sus días libres y sus vacaciones pagadas. Como cualquier trabajador, pasa que te digo, el sector del taxi parece que siempre ha estado al borde de la ley y no se ha tomado, pero no eliminarlo, sino regularizar las horas de trabajo. Perfecto. Bien, es que el sector del taxi, señores, es bastante importante y muy delicado en la capital tinerfeña y en todas partes. ¿Cuál es la posición, Ramón, de Izquierda Unida con respecto al tema del taxi? Pues en este tipo de, digamos que de actitudes que parece que pueden modificar un desarrollo económico importante dentro del sector. Bueno, nosotros comparto mucho de lo que ha dicho Evelyn, ¿no? Es decir, no podemos evidentemente apoyar que se obliga a la gente a trabajar 60 horas a la semana y que la gente tenga que trabajar cantidades de tiempo que están fuera de la ley, fuera de lo razonable e incluso que carece de sentido económico. Entonces, evidentemente, una posición que sea que se cumpla con la jornada laboral correspondiente a la semana, no podemos sino defenderla, eso es evidente. Y luego también nos hemos posicionado en el Pleno en su momento y hemos convocado una rueda de prensa y hemos insistido en el tema de que había que emprender rescates de licencias de taxis, porque en Santa Cruz había demasiadas licencias de taxi, hay demasiadas licencias de taxi. De hecho, solamente Barcelona y Madrid tenían una ratio de taxis por 1000 habitantes superior a Santa Cruz. Es decir, Santa Cruz objetivamente tiene una cantidad de taxis por 1000 habitantes que lidera las capitales de provincia de España. Es algo que, y de hecho se hizo un estudio sobre la viabilidad del sector cuando se planteó el tema de los rescates, que planteaba efectivamente que el taxi no da para cubrir todos los gastos y para vivir. Y estudios que se hicieron anteriormente y que lo han hecho a veces algunas de las cooperativas de taxistas o que se hicieron con anterioridad por parte de técnicos del ayuntamiento, reflejaban lo mismo, ¿no? Las insuficiencias del taxi. ¿Cuál es el origen del problema? El caciquismo de Coalición Canaria. Manuel Hermoso dando licencias a todo el mundo y dando más licencias que las que tenían salida. Entonces, la cultura de generar clientelas políticas, de decir, bueno, vamos a dar licencias, esa cultura que va pasando a la factura, y la estamos pasando ahora. Es como pasó con los kioscos de las Teresitas. Estaban sin cobertura legal, estas personas estaban allí viviendo pensando que indefinidamente iban a tener un trabajo, hasta que no se pudo, porque los alcaldes de Santa Cruz de coalición han cultivado el caciquismo, ¿no? Y eso lo han pagado al final, entre comillas, los beneficiados. Entonces, y en el taxi pues pasa eso, que el taxi es un sector en el que ahora hay que rescatar licencias para que vuelva a ser rentable y donde hay que tener condiciones laborales dignas, lógicamente. Bien, Ramón, te agradezco que hayas hablado especialmente del tema del caciquismo de Coalición Canaria, porque esto nos da pie a hablar del siguiente tema. Entonces, teníamos preparado pues hablar también de las asociaciones de vecinos, la participación ciudadana dentro de la capital tinerfeña, porque como bien ha comentado Ramón, desde hace muchísimos años, muchas legislaturas, a los comienzos de gobernar ATI, Coalición Canaria, podemos remontarnos a los años 80 perfectamente, aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues las políticas que se han practicado con las asociaciones de vecinos han sido en ese camino, digamos, esa ha sido la tendencia, ¿no? De tratar de abducir de alguna manera partidista a esas asociaciones de vecinos y gobernar con digamos que el consentimiento, que nosotros siempre llamamos, y tenemos una imagen por ahí, de bocadillos de mortadela, ¿no? Es decir, le damos un bocadillito de mortadela a un representante de una asociación de vecinos y lo tenemos, digamos que haciendo incluso campaña electoral con respecto a nosotros, ¿no? Eso ha sido así siempre. Sí, de hecho, Ciudadanos siempre ha dicho tajantemente que está totalmente en contra de la politización de las asociaciones de vecinos que se viene realizando en Santa Cruz de Tenerife. Yo hace poco he tenido reuniones con varias asociaciones de vecinos del Distrito Suroeste donde se quejaban. De hecho, saqué un artículo de opinión, hemos sacado una nota de prensa con este tipo de política que nos parece, es política vieja, Ramón, es la política que se viene practicando hace 30 años
Y para erradicarla hay que hacer mucho trabajo, porque realmente la asociación de vecinos está al servicio del vecino, no del partido político. Porque a mí no me vale que me digan, no, es que esa asociación de vecinos tiene 3 vecinos representados, me da igual. Esos 3 vecinos tienen los mismos derechos que otra asociación de vecinos que tenga 1500. La asociación de vecinos está al servicio del vecino, no del partido político. Y el tener politizadas las asociaciones de vecinos es lo que hemos visto desde hace muchísimos años. Y es triste, pero todo eso se radica cambiando el grupo de gobierno que tenemos actualmente, que es el que practica ese tipo de políticas. Ese tipo de políticas que son pues como políticas de estás conmigo o eres mi enemigo. Efectivamente. Y si estás conmigo te doy y si no estás conmigo pues te elimino del mapa, ¿no? Efectivamente. Al final, ¿quién sale perjudicado? Esa asociación de vecinos que le dice que no porque no vamos a trabajar para ti. Y el vecino que quiere que le arreglen su acera, que le pongan un alumbrado, que le hagan un camino digno porque es una persona con poca movilidad y para venir la ambulancia no puede recogerlo. O sea, es muy triste que esa asociación de vecinos no le hagan caso porque le digan que no a Coalición Canaria. No, señores. Y eso, te digo, Ciudadanos, desde siempre, desde que entramos en la oposición al ayuntamiento, nos hemos opuesto tajantemente a ese tipo de políticas. Nosotros desde aquí queremos, como medio de difusión de la información y de las noticias, de lo que está ocurriendo y que es importante y trascendente, no solo para Santa Cruz, para los municipios, sino para toda Canarias, queremos mandar ese mensaje, es decir, el sectarismo perjudica siempre a todo, al interés general. ¿Cuál es la postura, Ramón, de Izquierda Unida Canaria, pues con respecto a este tipo de políticas que, como tú bien adelantaste en un principio, obedecen a esa postura caciquil de tratar de tener en tu pesebre, en el pesebre del grupo de gobierno, pues a estas asociaciones de vecinos? Bueno, comparto completamente lo que acaba de decir Evelyn sobre este tema, ¿no? Es verdad que el grupo de gobierno, a uno le cuentan a asociaciones, ¿no?, que hay algunas que reciben más atenciones en la medida en que tienen más sintonía, sobre todo con Coalición Canaria, que es la que se ha manejado muy bien en este tipo de cosas, y hay otras que reciben menos atenciones, o incluso a veces de manera muy descarada ninguna, porque se percibe que no se alinean con el grupo de gobierno, con Coalición Canaria, ¿no? Entonces eso es así. Luego además hay otro escenario para ejercer el caciquismo, que es el de algunas subcontratas municipales. Nunca olvidemos que en algunas de las subcontratas municipales está muy extendida la cultura del enchufe, y en algunos casos, si se miraran las listas de familiares de personas con puestos en determinadas asociaciones de vecinos, etcétera, veríamos muchos apellidos que están casualmente en determinadas empresas que reciben dinero del ayuntamiento, ¿no? Entonces hay una cultura caciquil que es complicado erradicarla, y hay que erradicarla. Mira, y fíjate, una de las cosas por las que yo siempre digo que es gravísimo lo que está pasando en La Laguna, que hay una mayoría absoluta de concejales de izquierdas que podían sacar a Coalición Canaria del gobierno municipal, y por lo que me parece una estafa política impresentable lo que hace el PSOE de La Laguna con los ciudadanos de La Laguna que votaron cambio, porque además hay una mayoría absoluta que votó cambio, y el PSOE les está traicionando, les está estafando políticamente el PSOE lagunero, para salvar a Coalición Canaria en sus horas más bajas, para salvarles en el momento en el que tienen menos votos. Y además es que si salen del gobierno significa que las redes clientelares se empiezan a romper, y significa una cuestión que es importante también entenderla, y que ya no son las redes clientelares, y es que cuando tú tienes el gobierno de una administración local, y eso lo tenga quien lo tenga, cuando tienes el gobierno de una administración local, todos los días tomas decisiones que benefician a muchos ciudadanos. En Santa Cruz, todos los días tomas cientos de decisiones que son ayudas pues, al alquiler, a lo que sea, licencias de obra. Hay muchas decisiones que benefician al ciudadano. Entonces, probablemente cualquiera de las formaciones políticas que están en el ayuntamiento, o que están fuera, o que no tienen representación ahora, si estuvieran gobernando por el simple hecho de estar gobernando, y lo que eso implica de interactuar con miles de personas y de tomar decisiones que benefician a miles de personas, pasarías a tener probablemente una intención de voto de 6 concejales para arriba, por estar gobernando. Y por lo tanto, quienes se han atrincherado en las instituciones practicando el caciquismo, el amiguismo y un montón de vicios políticos, hay que sacarlos cuando se dan coyunturas como la de La Laguna, clarísimamente. Y no hacerlo es que es imperdonable, por eso es imperdonable, ¿no?, lo que está pasando allí. Pero yo sí creo que en sitios, bueno, en lugares como Santa Cruz, pues esto está igualmente extendido, y es complicado porque va más allá. Es decir, yo también creo que aquí hay un problema de cultura política. La gente también debe entender que son sus derechos, es decir, tú tienes derecho a una ayuda de vivienda, tienes derecho a una vivienda en alquiler social, tienes derecho a muchas cosas,
Y eso es un derecho tuyo como ciudadano y no es un favor que tengas que agradecer al partido que está en ese momento. Y me da igual, el partido sea Ciudadanos, sea Izquierda Unida, sea Coalición Canaria, pero tenemos que tener una cultura en la que no tenemos que devolverle favores a nadie, ejercemos nuestros derechos. Y yo creo que esa parte está en una parte de la ciudadanía, ¿no? Una parte de la ciudadanía que por recibir determinadas cosas que les corresponden no tiene que retribuir a nadie con un voto. Lo que vote, si está de acuerdo con esa formación, pues muy bien, y si no, pues muy bien también. Bien, pues amigos, por cuestiones de tiempo tenemos que dejar el programa en el día de hoy. Quisiéramos trasladar eso que acaba de comentar Ramón con respecto a la cultura política, es decir, la ciudadanía no le debe a partidos políticos absolutamente nada. Es la obligación del partido político, el que sea, independientemente del que sea, cuando llega a gobernar un municipio, un cabildo, un gobierno de Canarias, por ejemplo, tiene la obligación de gobernar según el interés general. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Muchísimas gracias, Evelyn, por haber atendido nuestro requerimiento aquí en El Empaquetado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, encantada de venir y muchísimas felicidades. Gracias. Ramón, ¿qué te voy a contar? Esta es tu casa y estamos aquí pues para recibir tus datos, tu información también y difundirla por el interés general de Canarias. Señores, gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por haber estado en El Empaquetado TV en esta ocasión y les convidamos a próximas ediciones de Abriendo Alameda.